de docente de la institución y en este caso actualmente de directora nacional de museos, de quien depende la Casa Nacional del Bicentenario que tan generosamente nos aloja hoy. Así que bueno, muy feliz y honrada y invitarles a partir del jueves, porque hoy el museo en realidad está cerrado, a que puedan ver esta exposición que se despliega 3 pisos para arriba, que se llama Las Horas del Deseo, que es una exposición que piensa cómo el arte y los activismos en los últimos 12 años pensaron y activaron en realidad todas las conquistas que tienen que ver con muchas de las leyes y de la visibilidad que las agendas de los feminismos y de las diversidades tienen en la escena pública. Así que bueno, un poco las imágenes que nos rodean tienen que ver con esa exposición. Ahí en la columna está el texto curatorial y bueno, los invitamos y las invitamos a que vengan en los días próximos a ver la exposición. Bueno, simplemente eso, muy bienvenidos y un placer, Roxana, que puedas dar esta charla inaugural aquí en esta casa. Gracias a todos. Marisa Valdezarre, no sé si se presentó, dio su nombre. Bueno, yo soy Ariel Wilkis, el decano de las cualidades. También les doy la bienvenida a todos, a todas, a todes. Bueno, es raro, ¿no? Lo puedo decir, es raro. Estemos todos acá, estemos todos juntos. Después de 2 años de pandemia, de 2 años que no tuvimos esta tradición que tenemos en Unidades, volvemos a vernos la cara, a la presencialidad. Así que es un primer motivo por el cual estamos todos y todas muy contentos, orgullosos y emocionados también de esta acto inaugural. Quiero agradecerle a Marisa y a la directora del museo que nos permitió realizar esta actividad hoy acá. Agradecerle a Mariana Lores Bros, la secretaria de posgrado de Unidades, que estuvo trabajando desde diciembre para poder organizar esta actividad, a Guillermo Hernán, los responsables de comunicación de Unidades, que están también trabajando para que hoy salga todo lindo y perfecto. Es una inauguración muy especial, la más obvia, como dije, es porque volvemos a la presencialidad. El IDAES en su conjunto vuelve a la presencialidad. Es también una inauguración muy especial de nuestro ciclo de posgrado, porque este año comenzamos 2 nuevas maestrías, la maestría en Sociología Política, la maestría en Estudios de Género y Feminismo, y nuestro 4º doctorado, el doctorado de Economía Política. Así que, pese a los contextos difíciles, seguimos creciendo, seguimos expandiéndonos y seguimos proponiendo ciencias sociales de las mejores y las más comprometidas a nuestros estudiantes. También es una inauguración especial. Este es un tema muy interno, institucional de la universidad y de Unidades, porque como ustedes, bueno, probablemente si son nuevos estudiantes y se vinculan ahora por primera vez con Unidades no se dieron cuenta, pero ahora Unidades es Escuela Unidades, Escuela Interdisciplinaria de los Estudios Sociales. Esto es porque a partir del año pasado el IDAES, el ex Instituto IDAES, se convirtió en escuela. Para hacerlo muy rápidamente, es lo que venimos de otras universidades, hemos estudiado el grado de otras universidades, una facultad. Ahora el IDAES es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín y por eso somos la Escuela IDAES y por eso hoy estamos inaugurando por primera vez este ciclo de posgrado como Escuela IDAES. Quiero terminar con 2 agradecimientos. Un agradecimiento a los profesores, a los directores de carrera de posgrado, que durante estos 2 años se han puesto el hombro para que nuestra escuela mantenga su nivel académico, mantenga sus puertas abiertas, aunque sean virtuales, en un contexto sumamente difícil que no hace falta acá mencionar por qué. También agradecer a todo el personal no docente de nuestra escuela, porque igual que los docentes lograron mantener, trabajar
para garantizar lo que nosotros creemos que es la función principal de nuestra institución, que es la educación. La educación es un derecho, la educación pública es un derecho, y logramos mantenernos en pie frente a todas las dificultades. Y por último, agradecerle a la doctora Rosana Guber, quien va a dar hoy la conferencia inaugural. La conferencia inaugural es un ritual de nuestra institución que de alguna manera es una manera de homenajear a nuestros profesores, a nuestros investigadores, invitarlas para que tomen la palabra, para que compartan con toda la comunidad de nuestra institución sus investigaciones, sus reflexiones, y hoy, este año, porque estamos cerca de una fecha muy importante, muy central para la historia reciente de la Argentina, como es los 40 años de la Guerra de Malvinas, y Rosana Guber es tal vez una, si no la más, iba a ser la más mejor, pero creo que no. Estamos con streaming, ¿no? Bueno, bórrenlo después, si sale en YouTube, creo que sea. Pero la científica social más destacada, que ha trabajado ya durante más de 2 décadas sobre la cuestión Malvinas desde un punto de vista antropológico. El currículum de Rosana es muy extenso, es doctora en antropología por la Universidad de Johns Hopkins, es una referente o la referente de los estudios sobre etnografía, la formación en temas etnográficos, y tiene muchísimas publicaciones. Así que, Rosana, te agradecemos por acompañarnos, por tomar la palabra pública por primera vez acá de forma presencial luego de 2 años, y estamos muy ansiosos de poder escucharte en esta conferencia que tiene como título ¿Cuándo termina la guerra? El conflicto anglo-argentino por las Malvinas e Islas Salomón del Sur, 40 años después. Gracias, Rosana. Muchas gracias, Daniel Vilkis. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a mi entrañable Manuela Castañeda. En ustedes tres resumo mi agradecimiento a este evento, mi agradecimiento también por alojar la maestría de Antropología Social hace 21 años y otras iniciativas que vendrán. Les agradezco muchísimo haber venido, ojalá les haya valido la pena, pero por lo menos para encontrarnos a algunas personas, para conocernos de cuerpo entero y no solamente la cabeza, la parte frontal de la cabeza. Quiero decir que la UNSAM fue adjudicada con uno de los 7 proyectos Picto Malvinas. Ese proyecto se llama La savia y el rostro de Malvinas, y va a reconstruir lo más in situ posible 2 combates, que fueron los combates probablemente los más cruentos de los alrededores del puerto argentino, Tumbledown y Longdon. Son 2 combates protagonizados por 2 fuerzas armadas distintas y tuvieron una enormidad de muertos de los 2 lados. No sabemos bien cómo fueron los combates, no sabemos cómo fue la guerra, y la mayor parte de los trabajos que tenemos son trabajos sobre memoria, sobre aspectos culturales, generalmente de la posguerra, y si no tenemos las autobiografías de los protagonistas directos. De manera que esto trata de ser una reconstrucción incluyendo a colegas arqueólogos. Vamos a ver si llegamos más allá de Río Gallegos, por el tema de los fondos. En estos minutos yo quisiera presentarles una gran experiencia, grande por lo emotiva, por lo intensa, por lo, digamos, por su potencia, y además experiencia porque fue una serie, digamos, una cadena de eventos que atravesaron a quienes participamos en ella.
Por supuesto, esto no es un trabajo ni mucho menos terminado, o sea, está recién empezado y les estoy presentando algunas reflexiones que me gustaría después someter, digamos, a discusión y a aclaraciones y preguntas, porque esto siempre nos sirve a todos, ¿no? En realidad de lo que se trata es de reflexionar sobre aquella contienda. Estamos más que cerca, estamos dentro del periodo que empieza hacia el 28 de marzo en Georgia del Sur y termina el 14 de julio del 82, cuando vuelve el último contingente de prisioneros argentinos enviados por los británicos, pasando por la capitulación, por rendición del 14 de junio. El 2 de abril fue la recuperación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina, Georgias, Sandwich y Orcadas del Sur, y el 1 de mayo a las 4:40 empieza la guerra. De manera que en este momento no estamos en periodo de guerra, estamos en periodo de espera, estamos en periodo de relaciones diplomáticas, digamos, mucho más empujadas por la parte argentina que por la parte británica. Quizás ustedes hayan escuchado en estos días un encuentro entre veteranos argentinos y británicos aquí en Luján. Mi apuesta aquí es analizar lo que pasó en aquellas jornadas en relación a cuándo termina la guerra por parte de quienes fueron sus más conspicuos participantes, no fueron los únicos, que son los veteranos de guerra de los dos países. Mi interpretación viene de lecturas básicamente antropológicas, viene de lecturas históricas, viene de los años que vengo trabajando el tema, que es desde 1989, que hice mi primer trabajo de campo, y desde ahí en adelante siempre seguí con el tema, lo cual hace que en todo este tiempo yo tenga mucho material, y ese material se puede transformar en dato según las preguntas que uno va haciendo a lo largo del tiempo, y según las modas teóricas, y según las preguntas que uno puede ir descubriendo, que no siempre son las que uno descubre al principio, tampoco son las más importantes las que uno descubre al principio. Por ahí, después con la maceración, uno encuentra otro tipo de cuestiones. Y también porque esto va retroalimentándose con el trabajo de campo. Yo decidí trabajar no sobre Malvinas en general, sino sobre la guerra en 1989. Había decidido hacer algo con Malvinas cuando fui a estudiar a Johns Hopkins, Estados Unidos, en 1986, y en 1988 viajé y me instalé ahí. En todo este periodo, la guerra fue, además de mi objeto de estudio, también fue mi entorno. 1990-1991, la guerra del Golfo. Yo estaba con un ojo mirando la televisión y con otro ojo estudiando para mis exámenes. En 1994, ya de vuelta, yo volví a principios del 92 para hacer mi trabajo de campo grande con los 10 años. Publiqué un artículo que era uno de los trabajos que escribí durante mi estadía, que era analizando cómo la reflexividad, cómo la Primera Guerra Mundial modeló la reflexividad del creador, el gran formulador, más que el creador, el gran formulador de la etnografía y el que dio la primera guía sobre trabajo de campo. Me estoy refiriendo al polaco Bronislaw Malinowski, y en conmemoración de sus 100 años de publicación de los Argonautas del Pacífico Occidental, 1922, por Routledge, Londres. Y también, obviamente, porque este encuentro entre veteranos argentinos y británicos fue entre el 5 y el 7 de marzo de este año. Esto quiere decir que fue
una semana después en que Rusia iniciara los ataques en el territorio de otra nación, o sea, sin eufemismo ninguno, lo que se llama clásicamente una invasión. Todo lo que yo voy a contar empezó hace mucho tiempo. ¿Apunto para allá o para dónde apunto? Okay. Tiene varias hebras y se corona con este encuentro. Lo voy a sintetizar y sé que no es dicho desde el punto de vista de las personas que lo convocaron, porque las personas que lo convocaron lo dirían de otra manera. Ese es el cementerio argentino de Darwin, ya reformado por un empresario aeroportuario, se llama de apellido Eurnequian, cuya mano derecha es un veterano de guerra de la aviación naval que participaba de la segunda escuadrilla de caza y ataque de la aviación naval argentina y que manejaba un supertendar, con cuyo Exocet, un misil, hundió un buque logístico, el Atlantic Conveyor, el 25 de mayo del 82. En este cementerio por mucho tiempo hubo unas 120 tumbas que decían una placa soldado solo conocido por Dios en inglés, y empezaron las gestiones para identificar esos restos. En general, el Estado argentino ha tenido realmente muy poca participación y siempre hubo que moverlo empujándolo por parte de privados, por parte de personas inquietas, interesadas, que tuvieran alguna ONG, como en la Argentina un ex soldado, Julio Aro, con una fundación que hizo para esto, que se llama No Me Olvides, y un militar, no veterano de esta guerra, porque llegó 2 días después de terminada, Jeffrey Cardoso, que puede ser que lo hayan visto en alguno de los programas o en alguna nota periodística. Entre los dos empezaron a empujar hacia la identificación, y esta es la foto donde está a horcajadas un antropólogo forense que actualmente dirige el departamento forense de la Cruz Roja Internacional. Toda la reidentificación se hizo bajo con el soporte y con el control de la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense, poblado inicialmente por egresados de antropología de la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, como Fondebrider. Hicieron todo el proceso de identificación de restos y toma de muestras y conversación con los familiares. Pero además hubo una organización de laicos católicos que se llama La Fe del Centurión, vamos a hablar de eso después, que está en Florencio Varela, que está compuesta por catequistas, por maestras, por operarios de talleres medianos y pequeños de Gran Buenos Aires, también algunos profesionales que querían convocar a un encuentro de las dos partes, lo mismo que Cardoso, o mejor dicho, alguien que representa a la Sociedad de Veteranos del Atlántico Sur, se llama SAMA, por su sigla en inglés, que querían hacer un encuentro entre argentinos y británicos en las islas. Esto empezó a ser instrumentado en el 19 y el 20 llegó con la pandemia, pero además con la firme negativa de los malvinenses, de manera que la reunión terminó haciéndose este año.
Este encuentro fue en la Villa Marista de Luján, muy cerca de la Basílica, y bueno, incluyó empezó con la llegada de la que convocó, que es la Virgen de Luján. La Virgen de Luján, esa imagen que ustedes ven ahí, que está llegando a la Villa Marista, viene de la Basílica, fue repatriada, fue encontrada la Virgen en la isla Soledad, fue llevada a Inglaterra, fue puesta en una capilla, alguien la vio, informó, el Papa consiguió la Virgen y un capellán, Vicente Martínez Torres, la trajo para la Argentina. Él revistaba las posiciones de los soldados con la Virgen y acompañado por un soldado ya médico llamado Rubén Brodsky. Las personas que llegaron al encuentro fueron de todas las fuerzas, fueron de ejército, de marina, de fuerza aérea, de prefectura y gendarmería por parte de la Argentina y algunos civiles también. Y también vinieron unos 4 combatientes, además de Cardoso, y además de una enfermera, Sue Warner, que dio varias conferencias, y 4 religiosos católicos, incluyendo al obispo católico del Royal Army. Entonces, todo el encuentro fue siendo en distintos lugares y siempre acompañados por periodismo y también por traductores. Esa es la mesa donde está la Virgen de Luján, la Virgen de Luján junto con otra Virgen que estuvo en Inglaterra al principio del anglicanismo, que no me puedo acordar cómo se llama, disculpen, ya lo voy a tener. El primer evento de encuentro concreto fue en la Catedral Anglicana, un domingo a las 9 de la mañana en que no hay nadie, en la City porteña. Ese es el grupo argentino. Después está, esta es la entrada de la Guardia Escocesa de Buenos Aires, formada por solamente argentinos. Y llegan las intercesiones. El que está hablando es un piloto de Dagger de Fuerza Aérea y el otro es Cardoso. Como veterano de guerra, dice este argentino, quiero rezar junto a Geoffrey por la paz. Los que conocimos la guerra, amamos la paz. Quiero poner de relieve este sentimiento de guerreros que hoy, aquí, nos damos la mano y al Señor darles gracias por lo que nos reúne como hermanos y aún con diferencias muy fuertes, en un camino de aprendizaje buscamos la paz. Cardoso dijo que venimos en amor y humildad. Esta reunión es en busca de paz y reconciliación, que sea un primer paso y que seamos nosotros los instrumentos de esa paz. Pensamos en las personas heridas en batalla, que física y mentalmente sus vidas ya no fueron iguales, que la sociedad las abrace y le den lo que necesitan. Después de del servicio religioso,
a Granaderos. Ahí estamos frente a la banda. Granaderos está en Luis María Campos, ¿no? En la zona de Belgrano, Las Cañitas. Allí están todos entreverados con algunas personas que se iban sumando y se iban yendo, ¿no? Hay, por ejemplo, dos mujeres allí. Una de ellas, la que está, digamos, de azul, era enfermera del buque hospital Lisa, y otra era comunicadora de otro buque, ¿no? De un buque mercante. Los demás están todos entreverados. A la tarde fuimos de vuelta a la Villa Marista y ahí está en el centro la enfermera que estuvo en bastantes conflictos y terminó su carrera comandando la guerra contra el COVID. A la izquierda está una historiadora británica que escribió Our Boys, nuestros chicos, nuestros muchachos, que está en la Universidad de Kiel, Helen Parr, y a la derecha está el marido de la Sue Warner, el señor Warner, un médico. A la noche viene el momento del afloje y entonces Anastasio Vilca Condori es coplero y se puso todo el atuendo y cantó, él es salteño, obviamente. Y a su lado había un ex soldado que sabía hablar inglés y que pretendía traducir las coplas, lo cual no es a cualquiera, ¿no? Hasta que finalmente puso esa cara y se entregó. Pasaron las cosas que pasan en estos eventos. Los argentinos en general no saben bailar chacarera, pero bueno. Y acá están los 4 religiosos británicos que cantaron Let It Be y cantaron Aleluya. Todo comunitas, emotividad, celebración y acuerdo. Junto con todo esto estaban los periodistas, y los periodistas sacaban sus titulares en el mismo día prácticamente. Al día siguiente fue el homenaje a los caídos. Esto fue en el Centro de Capacitación de Gendarmería, que es donde se forman las tropas de paz, las fuerzas de paz argentinas, y que fue en aquel momento Regimiento 4, en la ciudad de Mercedes. El lugar se decidió que fuera allí y no en una especie de cenotafio, imitación o réplica en Pilar, que se hizo para los 10 años de la posguerra, porque los soldados de Pilar entendieron que los piratas colonialistas no podían pisar un territorio sagrado como ese cenotafio, de manera que anunciaron que iban a hacer un flor de escrache. Por lo tanto, esto fue a puertas cerradas. Y aquí están haciendo un homenaje al único caído de gendarmería en Malvinas, creo. Esta es la foto colectiva de todos los veteranos de guerra del evento y otros que llegaron especialmente, que habían estado en el Regimiento 4. Y les decía, bueno, después hubo después hubo un cierre, del cual voy a hablar un poquito después. Después de ese cierre, fuimos a la Basílica de Luján el lunes a la noche a devolver a la Virgen.
Aquí están autoridades eclesiásticas argentinas y allá arriba los 4 británicos. Los diarios decían estas cosas. Hace 40 años, muchos de los que bailan chacarera en medio del salón buscaban matarse unos a los otros. Ayer era la guerra, esa derrota de la humanidad que es la guerra, y ahora, en esos giros a veces torpes y entre risas, la paz maravillosa. Paz es este momento sin juzgar, es un poema que recitó Warner, el emotivo homenaje de los veteranos argentinos e ingleses a los caídos en Malvinas. Chacarera, emoción y un documento por la paz terminó el encuentro de veteranos de Malvinas, argentinos y británicos. Los organizadores nos pidieron a los presentes que los veteranos de guerra por un lado y los acompañantes por el otro, argentinos y británicos mezclados en los dos casos, hicieran unas conclusiones. Entonces las conclusiones que yo voy a presentar aquí son las de los veteranos británicos y argentinos. Recuerden que la pregunta era ¿cuándo termina la guerra? Aunque la guerra se definirá cada vez más tecnológicamente y eso aumente la distancia entre los seres humanos, siempre debe privilegiarse la persona y el diálogo. ¿Esto quiere decir que la guerra va a seguir? Quiere decir que las armas van a seguir su desarrollo y que la guerra va a ser cada vez más anónima. Una de las preguntas es si la guerra va a terminar como fenómeno social o una guerra en particular como esta. Pero además, la otra pregunta es si los encuentros fraternales pueden darse cuando hay tanta distancia. O de lo contrario, ¿cómo es un encuentro fraternal entre personas que se ven la cara y se ven combatir? En el fragor de la lucha, el soldado combate con profesionalismo y con amor a su patria, a su unidad y a sus camaradas. Al terminar los enfrentamientos debe privilegiarse fraternizar entre antiguos enemigos y adversarios. Ese adversario podrá ser tu hermano o tu amigo. Lo primero que puedo pensar de esto es que en el combate hay amor. Un soldado puede, y de hecho acá se dice que se combate con amor al propio bando, a la propia fuerza, a los propios camaradas. Y se puede hacer con profesionalismo. Quiere decir que el profesionalismo no está exento de subjetividad y de emoción y de amor. Se está diciendo que uno puede ser una máquina amorosa de matar. Un profesional de la guerra, pero humano. Lo que se dice acá también es que esto vale durante los enfrentamientos. No dice que esto vale cuando termine la guerra. Y después se debe cambiar de actitud. No es que se cambie naturalmente, se debiera cambiar. Es deseable que se cambie. Y puede ser que el adversario sea tu amigo o tu hermano, solamente puede ser. No necesariamente es. La última conclusión es, porque conocemos la guerra, somos firmes defensores de la vida y de la paz. La guerra se diferencia de la vida y de la paz. La guerra es el opuesto de la vida y de la paz, ¿o no? Ciertamente estas cuestiones generan muchas preguntas y me parece interesante esto. Hace 10 años escribí
o sea, para los 30 años, escribí sobre el encuentro entre veteranos argentinos y británicos que habían sido contendientes directos. Yo trabajaba en ese entonces con pilotos de caza de la Fuerza Aérea. Me había encontrado con 3. Uno había sido atacante, el otro había sido atacado, había perdido sus 3 camaradas de la escuadrilla de ataque, y el tercero había sido atacado y se eyectó. Ahí están Carlos Cachón, el atacante, y obviamente Simon Weston, quemado y operado muchísimas veces todo el cuerpo. Ahí vemos nada más que la cara. Acá está el atacante de 2 de los 3 camaradas de Sánchez, que es el otro. Y aquí está Wilkinson con una copa de vino, brindando con Velasco. Velasco se tuvo que eyectar, pero Wilkinson nunca supo si se había salvado, de manera que desde entonces, para los 30 años fue este encuentro, soñó casi todas las noches con ese avión humeando. Y él era atacante. Releyendo aquel artículo con esta nueva pregunta, me encuentro con que ninguno habla de reconciliación. Habla de amistad, de relación, pero no de reconciliación. ¿Puede haber reconciliación si no hubo enemistad? ¿O la reconciliación es entre los gobiernos y no entre las personas? Entonces, si no hay reconciliación y nadie está pensando en la reconciliación, la pregunta es ¿por qué se encuentran? Se encuentran por varias razones, para hacer muchas cosas. La primera es para conocerse la cara, para conocer la historia de esa persona que casi me mató o que yo casi maté, para reconocer su humanidad, para entender la acción completa, en la cual casi yo terminé con la vida del otro o el otro casi terminó con la mía. Y para saber también cómo hicimos para recuperarnos de las pérdidas, de la desfiguración, de las pesadillas y los flashbacks que tienen todos, ganadores y perdedores. Susan Warner decía en una declaración, esta reunión fue muy emocionante, mostró lo iguales que somos en historias y experiencias, en las pérdidas y el dolor, en seguir adelante con nuestra vida, en casarnos, tener hijos y nietos, en las carreras de cada uno. Fueron cariñosos, espero que esto sea el comienzo de una relación. Y decía Cardoso, creo que el sábado en una entrevista televisada, que él se sentía más cerca de los veteranos argentinos que de los civiles británicos, porque tienen algo en común, las armas y la guerra. Cuando yo me encontré con Velasco, que fue el origen de este texto que escribí hace 10 años, me dijo, fue como un cierre. Y lo que yo no había reparado es en el cómo. No fue un cierre, fue como un cierre. Y esto recién lo puedo ver ahora. ¿Se terminan las guerras? Bueno, para quien terminó la guerra de Vietnam, Henry Kissinger, que por eso recibió el Premio Nobel de la Paz, solamente se termina una guerra cuando los dos contendientes terminan
terminan en un acuerdo de paz en el cual los dos están insatisfechos. Y esto yo lo quiero relacionar con un extraño monumento y una extraña placa. En la ciudad de Balcarce, yo fui hace 4 años, y estaba el monumento, pero lo único que yo encuentro en Google es que ese monumento fue retirado. Y fue retirado antes y después fue retirado después. Y siempre tiene pintura roja. Este es el antes y el después de Simon Weston. Simon Weston dijo que no hay nada heroico ni nada glorioso en matar gente y en estar en un conflicto. Bueno, no tengo la foto del monumento. Ese monumento a José Félix Uriburu, hijo del pueblo de Balcarce, que tenía una gran estatua y en un lugar muy céntrico, y tenía una placa. Y en la placa decía más o menos, había sido agregada posteriormente porque este monumento es del 30 y pico, y la placa decía: para conocer el bien debemos mostrar el mal. Sin el mal, el bien se vuelve un mal absoluto. Rabindranath Tagore. Hacía falta el monumento, con pintura roja y todo. Y la guerra sigue permaneciendo en la memoria de sus combatientes caídos. ¿Cuál es la diferencia entre un caído y un sobreviviente? Que el caído no puede elaborar cómo va a ser recordado. Helen Parr escribió este libro, Our Boys, y desde tratar de reconstruir la historia de su tío, empezó a estudiar la unidad a la que él servía, que eran los paracaidistas. Entonces ella recordaba que siempre él fue pensado, concebido en su familia según la posición en el parentesco, como hijo, como tío, como hermano. Sin embargo, después de hacer esta investigación sobre los paracaidistas, ella entendió que su tío también era paracaidista y que probablemente él quisiera que se lo recordara como paracaidista, y que para ella era muy importante reconocer esto, porque en general no se entiende cómo se conciben y cómo conciben lo que hacen los militares. Los antropólogos hemos discutido y hemos venido trabajando sobre la guerra desde hace mucho tiempo, sobre todo la guerra primitiva. Y una de las posiciones fuertes, pero que no tiene mucha prevalencia en este momento, es que las guerras son la expresión de la natural pulsión a la violencia y la agresión instintiva entre humanos. Sin embargo, en 1941, transitando su Segunda Guerra Mundial, el autor de Los Argonautas del Pacífico Occidental publicaba en el British Journal of Sociology un artículo que se llama Un análisis antropológico de la guerra. En el segundo párrafo, Malinowski decía: la antropología ha hecho más daño que bien en confundir la guerra con mensajes optimistas sobre los orígenes de los tiempos, mostrando al ancestro humano como viviendo en una edad de oro de paz perpetua. Pero también introduce confusión la antropología cuando enseña que la enseñanza de quienes sostienen o implican que la guerra es una herencia esencial del hombre, un destino psicológico o biológico del que nunca saldremos y nunca nos podremos librar. Malinowski definía
a la guerra en relación a la sociedad, la cultura y la política, no como la escaramuza y no como cuestiones internas en una misma sociedad. La definía como una disputa armada entre dos unidades políticas independientes por medio de fuerza militar organizada en busca de un objetivo político, tribal o nacional. Y terminaba su artículo diciendo: salvo que tomemos y nos empeñemos en sostener los principios, ideales y planes que se originaron en Estados Unidos, que lo hagamos estaba en Estados Unidos, 41, la guerra termina en el 45, que lo hagamos con coraje, con resolución y con debida humildad, no terminaremos con la mayor enfermedad de nuestra era, que es la guerra. Podría llamarse guerra total, podría llamarse totalitarismo, podría llamarse soberanía estatal extrema o injusticia en temas raciales, religiosos, nacionales. Pero se trata de sustituir la fuerza por la discusión, la opresión por la justicia, el misticismo crudo por la fe y por la razón. Como la guerra no termina, sería fantástico que los científicos sociales empezáramos a ocuparnos más sistemáticamente de ella. Así que, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Abrimos el espacio para comentarios, inquietudes y preguntas a Rosana o a su exposición. Muchas de las cuales no voy a poder contestar. Bueno, yo una pregunta. O dos. Bueno, si nos puede contar un poquito, ¿quiénes son estos veteranos de ambos lados que se reúnen? ¿Quiénes son? ¿Qué se diferencian de otros veteranos que no se reúnen? Sus trayectorias, sus biografías, sus actitudes, no sé. Si hay algo, que no hay nada, pero que hay algo que los saque de ese lugar. ¿Eso? Sí, por ahora. Yo no puedo decirte eso, pero es muy habitual que los británicos se encuentren con sus contendientes. Y además, cuando hay respeto, los homenajean. Hay muchos ejemplos, muchas instancias. Algunas son, digamos, de este tipo, como encontrarnos. Esto depende de muchas cosas y además este año es un año muy especial. De manera que esto se hizo a principios de marzo para no encimarse con abril. Pero además había gente que iba a venir y que no pudo venir por razones familiares. Además las edades. Pero lo que fue llamativo fue que algunas organizaciones de ex soldados, como esta de Pilar y otras, algunos soldados, algunos dirigentes del movimiento que nosotros conocemos como excombatientes, incluyendo también algunos oficiales, algunos veteranos ya profesionales, dijeran que recibir al pirata era una traición a los caídos. Y esto derivó, por ejemplo, no solamente en una especie como de trueno en las redes, sino en la expulsión de algunos de las redes en las que estaban. O sea, expulsiones, ¿no? Los británicos han recibido con muchos honores a algunos pilotos. Ellos saben muy bien quiénes combatieron y quiénes no. Ellos estudian la guerra, nosotros no. Y en general son, digamos, hay
lo que serían los suboficiales y los oficiales, muchos oficiales. Todos los que vinieron fueron oficiales, que tuvieron distintas posiciones. No vino ningún piloto, pero vino alguien de Marina y un paracaidista, vino un guardia escocés. En general, ellos participan en los encuentros y también en encuentros académicos entre argentinos y británicos, encuentros allá. Y se atraviesan toda Inglaterra para ir a esos encuentros. Y son gente muy distinta, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el segundo jefe de los Gurkhas, que aclaraba que los Gurkhas nunca pelearon en Malvinas. Estuvieron pero no pelearon. Así que cuando alguien les diga que los Gurkhas volaban por el aire, bien, es mentiroso, pero es mentira. Mentira de toda mentirez. No estoy contestándote, pero estoy tratando de dar algunos datos de lo que veo como una constante, ¿no? Y me gustaría contar una anécdota que le iba a contar, pero no lo conté para poder terminar más rápido. Fue invitado al colegio de guerra naval en Estados Unidos, en Norfolk, que está en Rhode Island. Fue invitado el comandante de la Royal Task Force, que se llamaba Sandy Woodward, de origen submarinista, y después fue comandante, capitán de un buque, Sheffield, que fue el primero en hundirse, de los británicos, y después terminó siendo Lord. Y fue a dar una presentación y le avisaron, el rector de la escuela le avisó a un argentino que estaba ahí pasando un semestre, que había sido el jefe de la escuadrilla del superintendente, aviación naval. Entonces se hizo la presentación, se dejó el espacio para preguntas, cada uno preguntó y Colombo no preguntaba nada. Entonces el rector, medio molesto, dijo, bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar con el evento. Y alrededor de donde estaba Colombo, que estaba al final del salón, empezaron todos a golpear contra el piso, con los pies, a golpear. Entonces Colombo se levantó y le dijeron, ¿cuál es la pregunta? Digo, yo no tengo ninguna pregunta. Tengo un statement, tengo una afirmación, una apreciación. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, estoy en desacuerdo con el 99% de toda su presentación. Entonces le pregunta, ¿cuál es el 1% en el que está de acuerdo? El 1% en el que estoy de acuerdo es donde usted me cita diciendo a qué distancia se lanzaron los Exocet para atacar a la Sheffield. Entonces le dice, espéreme afuera para estrecharle la mano. Dice Woodward, que, como dicen ellos, tenía mayonesa por todos lados, o sea, toda la banda, las tiras, ¿no? Sobre el azul marino, todo el amarillo, mayonesa. Entonces estrecha la mano y Woodward lo mira y le dice, dígale a sus muchachos que me arruinaron la vida en el Atlántico Sur. Que es mucho más que una medalla que puede recibir un jefe de unidad, ¿no? De manera que esto es una cosa bastante habitual. Me da la impresión que por las reacciones que suscitó en la Argentina, esto no es habitual. Y además, no es aceptado. Esto es. Yo tenía una pregunta. Bien. Bueno, Judith. Vos mostraste algunas reacciones de los medios periodísticos en Argentina respecto del encuentro.
¿Cómo fue la reacción de los medios o quizás de la sociedad civil en las islas con respecto al encuentro? No la sé. No la conozco. No te la sé. No, probablemente. No quieren saber nada. No. Sí, la pregunta es sobre cómo terminas la presentación sobre el lugar del estudio de la guerra en la agenda de investigación de antropología, y queremos ampliarlo al campo de las ciencias sociales en la Argentina, si querés en América Latina. Y bueno, hace 30 años que me contaste que empezaste a estudiar temas vinculados con Malvinas. Bueno, la pregunta es muy general, o sea, ¿cómo se ha ido transformando este lugar de los temas vinculados a la guerra en esta agenda y cómo ves hoy vos el estado actual de este campo de estudios en esta agenda de investigación? En la Argentina me da la impresión que en Malvinas, durante los primeros 20 y pico largos, prácticamente no fue investigada. La otra cosa que me parece es que trabajamos el entorno de la guerra, con muy buenos trabajos, pero el entorno de la guerra, pero no nos revolcamos en la turba, ni nos caemos al agua, ni estamos en una balsa, muy poco de eso. Laura Panizo hizo su trabajo sobre el Belgrano, sobre los náufragos del Belgrano, pero son casos aquí y allá. Y a mí me parece que la razón principal, y en América Latina pasa algo parecido, me parece, y también pasa en Estados Unidos, y también pasa en Europa. En general se trabaja muy poco con los militares, por un problema, no sé cómo llamarlo, problema moral, problema político. Nosotros no tenemos nada que ver con los militares, la guerra es mala, los militares son peores, no forman parte de nuestro menú de investigación. Esto tiene, bueno, obviamente creo muchos problemas, muchísimos problemas. Por ejemplo, para entender la política internacional, tiene problemas para entender la historia de la Argentina y tiene también mucho que ver con la comprensión de las distintas formas de violencia y cómo esa violencia se entrama con la política. Entonces, no trabajar, digamos, yo podría pensar que además de la cuestión moral, en realidad la cuestión moral está escondiendo una enorme ignorancia, pero además una decisión de mantenernos ignorantes, porque nosotros no nos animamos a hablar de las cuestiones de guerra, porque nosotros no sabemos nada de guerra, eso son cuestiones técnicas. Bueno, son tan técnicas como cómo hacer una canoa para navegar de los trobriandeses. Uno ve, digamos, cómo se habla de los militares y uno dice, en la comprensión antropológica no existe para cierto sector de la sociedad que además es aquel a donde va a parar la gente más humilde de nuestro país. Se enrolan para tener un futuro, para tener obra social, para tener un sueldo. Entonces hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Lo mismo pasa con las conmemoraciones de la guerra y particularmente la de anteayer, en que hay hechos protagonizados por los pueblos, por todos los pueblos de la Argentina. Y es notable cómo nosotros no podemos entender, no reprochar, entender sin descalificar lo que pasó. Digamos, nosotros estamos más preparados para contestar que Malvinas fue el manotazo de ahogado, la huida hacia adelante, todas esas cosas, que entender primero qué fue para los combatientes y qué hicieron los combatientes ahí. Y los no combatientes también.
y encontraríamos un hermosísimo espejo de lo que es la sociedad argentina y lo que es la política argentina, no solamente en 1982, mucho me temo. Pienso que Malvinas es un espejo que nos refleja hoy, porque Malvinas es el imperio del Estado. Y cualquiera que trabaje sobre el Estado puede entender Malvinas mucho mejor que alguien que lo vea desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, moral, digamos, ¿no? Le condena a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es lo que veo, ¿no? Hay trabajos muy buenos y hay etnografías espectaculares. Algunas más comprensivas de lo bélico, otras menos, pero son norteamericanas, son algunas británicas y sobre todo los israelíes, que tienen una especie como de usina de producción y de reflexión sobre sus fuerzas armadas en operaciones. Yo quería consultar sobre los combatientes, o mejor dicho, sobre los movilizados. Si han realizado estudios sobre los conflictos que fueron movilizados y no entraron en combate, que tienen un reclamo persistente de reconocimiento de pensión, y cuál es la postura o la posición de los excombatientes sobre los movilizados. Es decir, marcabas la diferencia entre los que combatieron y no combatieron en Malvinas, ¿no? Por parte de los británicos. ¿Cuál es la posición, si hay una o cuáles, sobre los movilizados? Yo eso no lo trabajé, quien lo trabajó extraordinariamente bien es una de las personas que realmente renueva mucho todos los estudios sobre posguerra, que se llama Daniel Chao. Tiene un libro que se llama ¿Qué hacer con los héroes? Y que es del año pasado, creo, y además escribió sobre los movilizados. En realidad es toda la taxonomía estatal, donde uno va distinguiendo y clasificando y distinguiendo. Si además a la distinción uno le agrega dinero, como en otras instancias, ¿no? Bueno, estaba aquel séptimo hijo varón que recibía regalos y el padrinazgo del presidente de la Nación, pero después hubo una serie de compensaciones a algunos sectores de la Argentina que atravesaron distintas experiencias. Y con Malvinas pasa lo mismo, son de la misma clase, los compensados por detención ilegal, y los compensados por exilio, y los compensados por haber estado en la guerra. Entonces esto es estudios de Estado. Yo preferiría que vos vieras el artículo de Daniel Chao que está online sobre los movilizados. Yo no tengo mucho más que decir. Quería consultarle por un concepto que yo conocía de oídas, y el viernes tuve un choque bastante brutal con ese concepto en un colegio donde yo trabajo, soy profesor de historia, y vino a dar una charla a un especialista en geopolítica de la universidad, no quiero nombrarla, no tiene mucho sentido, que es el concepto de desmalvinización. Bueno, la charla fue lamentable, porque creo que fue brutal mi acercamiento a ese concepto, ¿no? Y fue Patriotera, este hombre hasta se comía las heces adrede, ¿no? para introducir una semiótica futbolística en el curso, y planteó cosas como que la inteligencia británica está infiltrada en todos los generadores de opinión con esta política de la desmalvinización del 82 hasta Paz, incluso antes, y hasta llegó a sugerir que la rendición fue una operación británica infiltrados en el aparato del Estado. ¿La rendición? Sí, porque su postura como experto en geopolítica era que la guerra no iba a llevar un triunfo militar, pero sí a una negociación exitosa para obtener la soberanía, pero ahí metió la mano el imperio y su inteligencia para James Bond y logró una rendición incondicional. James Bond existe.
nunca existe. Está bien, ahí vamos con el segundo choque que vas a tener del viernes al lunes. A mí me parece que nosotros tenemos una obligación, por lo menos nosotros, digo, otra gente es otra gente, pero yo creo que nosotros tenemos que entender qué quiere decir desmalvinización. Patriotero puede ser, sí, claro, desde cierto punto de vista es patriotero, desde otro punto de vista es patriótico. No del tuyo, pero del otro punto de vista es patriótico. La semiótica futbolística también está, de hecho Malvinas está en muchas camisetas de fútbol. Y además, cuando empieza un partido, le rinden honores a los caídos en Malvinas. O sea, Malvinas es una causa absolutamente popular. Entonces la cosa es, ¿dónde estamos nosotros? Que no estudiamos la cuestión. Por ejemplo, todo lo que no es el general borracho, digamos, toda la parte de geopolítica que sí existió, sin duda existió. Habiendo británicos, existe, y existe la inteligencia, es más, a la reunión fue un oficial británico que había estado haciendo inteligencia en Buenos Aires, además de estar también el encargado de seguridad de la embajada británica en Buenos Aires, y además de que invitaron a veteranos argentinos y británicos a la embajada 2 días antes en 2 eventos, y muchos argentinos no fueron porque era meterse en la cuestión política. Una cosa es la ecuménica, otra cosa es la política. Con respecto a la política internacional, ¿no? La desmalvinización, yo creo que primero que es un tema que está totalmente instalado y que remonta efectivamente a Alain Rouquier, al politólogo, historiador, que le recomendó a Alfonsín desmalvinizar la discusión pública para que los militares no volvieran al poder, porque a través de Malvinas iban a volver al poder. Y yo creo que esta es una de las razones principales por las cuales no se trabaja Malvinas. Esas cosas no funcionan en la Argentina, porque Rouquier tuvo que haber sabido que hubo una palabra muy semejante y que no le funcionó, que se llamó desperonización. Y no funcionó, porque en el 73 ganó Cámpora. Entonces, yo antes de tomar una posición en cuanto a posición ideológico-política, a mí por lo menos en parte también me tranquiliza, porque le quito exotismo a personajes que tienen una forma de hablar, una forma de concebir que no es la mía, que aprendí en la academia. Pero la academia, aunque está muy extendida, no es la mayoría de la gente en Argentina, ¿no? Fíjense en las redes y fíjense lo que pasó en el 22 de abril. Fíjense, me dicen, en todas partes. Y la vigilia del 1 al 2. Fíjense lo que es. Cualquier político quisiera tener la mitad de esa gente. Sí, Rosana, bueno, siempre un placer escucharte, emocionante más en esta fecha. Yo me quedo un poco intrigada con el reflejo del que mencionabas, que Malvinas, el reflejo que Malvinas nos da, no solo del 82, sino también, como decías, de la historia política de nuestro país. Digamos, ¿cuál te parece que nos devuelve el espejo de Malvinas en términos, digamos, qué nos permite el estudio de la guerra de Malvinas? ¿Qué nos dice sobre nosotros? Entiendo que es una pregunta muy general, pero por lo pronto también me parece una pregunta válida
sobre todo con tu llamado a la necesidad de estudiar la guerra, ¿no? Como objeto necesario para ampliar y no seguir negándolo. Bueno, la guerra es el primado del Estado. El Estado recluta, el Estado te lo lleva, el Estado te manda al frente. De manera que cómo funciona el Estado y cómo se toman decisiones militares y políticas en una época de absolutismo estatal, mucho más que en los años previos, que ya tenían lo suyo, ya me parece que es bastante importante. Cuando uno ve cómo se tomaban decisiones y sobre todo cómo las tres fuerzas fueron a la guerra, es notable porque las tres fuerzas fueron cada una por su lado. Me parece que eso no se terminó en Malvinas, pero no con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas políticas. Está todo arreglado, decía Galtieri. No había nada arreglado. Thatcher iba a la guerra y Galtieri pensaba que iba a negociar, pero Thatcher iba a la guerra. No van a venir. El COVID tampoco iba a venir. Si uno analiza todo el proceso de gestión del COVID y compara con Malvinas, es alucinante. Alucinante. Porque no depende de gobiernos, depende de cómo funciona nuestro Estado. Y nuestro Estado articulado con la sociedad. Porque también tiene que ver con cómo nos organizamos, cuáles son los principios de jerarquía y de autoridad, cuál es la organización social y política, también en los campos de batalla. Todo eso tenemos que averiguar, y no lo sabemos. Por eso decía que Malvinas, no solo el que toma decisiones en Casa Rosada, sino el que toma decisiones en las islas, puede ser un tipo que dice que no a una propuesta de un subalterno que está en una posición lejana y que el jefe no va a visitar nunca, y le dice que no y se hace lo que yo digo. Es cierto, uno puede decir, bueno, nosotros ahora estamos en democracia. Yo lo miraría con un poco más de escepticismo, ¿no? Y después hay otra cosa. Hay un informe que resultó de la Comisión de Análisis y Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur, Comisión Caercas, que presidía esa comisión con todos oficiales retirados, el general Rattenbach. Seguro que la pifio con el grado, general era. Y entonces eso salió, medio clandestinamente, lo publicó una editorial Espartaco, y se publicaron las conclusiones, porque esos son presentaciones, son como, no sé si 9 u 11 tomos, que se desclasificaron hace 10 años. Inmediatamente, el canal Encuentro publicó, hizo un video mostrando que ahora se iba a ver cómo los soldados eran estaqueados. El único problema es que el informe Rattenbach, como se lo conoce, habla del nivel político estratégico, no habla del nivel táctico. Pero no habla del nivel táctico. Habla de arriba, no habla de abajo. Entonces, dice una cosa que no es. Mientras tanto, del otro lado, esa porquería de informe que nos deja todos mal parados y qué sé yo, lo cual tampoco es cierto, porque en algunos casos se habla, es muy preciso el informe, y además está hecho prácticamente, es contemporáneo, es muy poco después de la guerra. Está encomendado por el nuevo presidente, que era Viñone,
para que se hiciera el análisis. Después lo clausuraron, pero primero lo mandaron a hacer y no destruyeron las copias, que además cada miembro de la comisión tenía un set completo. Entonces, por una razón o por la otra, absolutamente prejuiciosas en los dos casos, el informe Rattenberg está publicado en casarosada.gov.ar, pero nadie lo lee. Y es una fuente histórica, es una fuente de política, es una fuente de política militar y es una fuente, digamos, de relaciones internacionales. A veces pareciera que como que hacemos las cosas como para realmente no saber, para seguir suponiendo y ser leales a nuestras convicciones. Y la guerra de Malvinas está totalmente sometida a eso. Entonces no necesitamos hacer preguntas, pero todo está contestado. Eso es, más o menos. Vos tenés la segunda pregunta. No. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a ver. Nada, agradecerte, Rosana, por esta conferencia, por hacernos pensar, por mostrar un tipo de ciencia social que polemiza con su sociedad, con la memoria de su sociedad. Y nada, buen comienzo a todos y a todas de este año lectivo dentro de la Escuela IDAES. Es muy especial por todo lo que dijimos. De vuelta, Marisa, por compartir esta casa con todos nosotros. Bueno.